poco más amplio, el de infecciones, ¿ok? ¿Se ve mi pantalla, por favor? No sé si se visualiza bien. Sí, doctor. Sí, claro. Perfecto, muchas gracias. ¿Ok? Infecciones. Ahora, este tema está relacionado a las quemaduras, evidentemente. Si nosotros quisiéramos dar una definición simple, en pocas palabras, de qué cosa es una infección, diríamos, por ejemplo, que una infección es una ruptura de equilibrio. Tres palabras. Ruptura de equilibrio. ¿Por qué? Porque los agentes infecciosos existen en el cuerpo humano y estamos en permanente contacto con ellos, solamente que no producen enfermedad. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio. Cuando se rompe el equilibrio, se produce la infección. Ahora, ¿cuándo se rompe el equilibrio? Bueno, el equilibrio se rompe cuando ocurre, puede ser algún accidente, algún trauma, algún tipo de afección de la barrera cutánea, ¿no? Lo cual las quemaduras producen. Las quemaduras producen una afección de la solución de continuidad de la piel. De tal manera que podemos observar que al romperse este mecanismo de defensa o al quebrarse, se favorezcan infecciones. Entonces, esa es una parte introductoria, sabemos de qué se trata, es un equilibrio, el huésped, el agente, ¿no? Parte muy importante, el medio ambiente también, las circunstancias en que se da, pero esencialmente viene a ser la capacidad del cuerpo de responder a una agresión. El cuerpo se defiende bien normalmente, tenemos mecanismos que están diseñados para hacerlo, pero a veces estos mecanismos están afectados, entonces la infección puede instalarse. Recuerden ustedes que en un paciente de gran quemado tenemos una primera etapa importante, ¿no? Donde en el paciente de gran quemado el riesgo de morir es por shock, por hipovolemia, shock. Esas son las primeras 48, 72 horas. Después pasamos a una etapa donde la mayor preocupación está en el terreno de las infecciones. Ahí la infección es lo que va a producir la muerte del paciente. Y si el paciente sobrevive a la reanimación inicial que se le da al paciente, ¿no? Si el paciente llega a pasar esa etapa, ya no empezamos a lidiar posteriormente con el tema Doctor, de infecciones, ¿no? Y las infecciones doctor, producen, ¿sí? ¿Te escucho? disculpe, ¿está pasando los PPTs o las No, diapositivas? estoy haciendo una breve introducción. Ok, Sí, disculpe. sí, sí. Una breve introducción para ir después poco a poco a los slides, ¿sí? No se preocupe, sí. Sí, me he quedado ahí porque estoy haciendo una breve. No se preocupe. Entonces, las infecciones van a representar probablemente la mayor causa de mortalidad en quemados, en grandes quemados. De ahí la gran relevancia de este capítulo. ¿Ya? Ahora sí, pasamos. Objetivos. Objetivos de la presentación. Vamos a ver un poquito el diagnóstico, los factores de riesgo, ¿no? eh, algunos factores pronósticos también, control, tratamiento y un poquito de evidencia científica para tratar de enfocarnos en el tema. Infecciones en quemaduras, ¿no? ¿Qué podemos decir de estas? Acá tenemos una importante publicación del año 2021 que habla de la detección de la infección en sepsis y quemaduras y nos dice que la infección es la complicación más frecuente después de quemaduras severas, con una propensión a desarrollar sepsis, shock séptico y falla multiorgánica. El síndrome de disfunción multiorgánica, la más frecuente. En el diagnóstico de la sepsis, que se asocia a las quemaduras severas, ¿no? Hay que ver la dificultad para poder identificar los signos clínicos típicos que se enmascaran un poco por el estado hipermetabólico que tiene un quemado y el proceso de inflamación sistémica que también tiene un quemado, ¿no? Que la quemadura produce. Entonces, a veces esto un poquito enmascara los signos típicos, clásicos, evidentes de una sepsis. Entonces, hay que tener cuidado aquí porque la sepsis puede pasar subestimada y ser la causa final de muerte del paciente, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Que las quemaduras han sido históricamente
excluidas, ¿no? En los estudios de alto impacto en el diagnóstico y tratamiento de la sepsis debido a lo mencionado. ¿Cuál es la tasa de mortalidad reportada en infecciones en pacientes quemados? Alta, del 18 al 20%. Estamos hablando de mortalidad. ¿Ah? Es una mortalidad elevada. El 10% de esto corresponde a quemaduras graves y la infección representa un 50 a un 60% de las complicaciones. ¿Qué más podemos decir de las infecciones en quemaduras? Primero vamos a ver algunos eventos asociados que se pueden ver con frecuencia, ¿no? En este caso podemos ver el edema. El edema va a disminuir la defensa del cuerpo, porque va a disminuir la circulación y va a disminuir la posibilidad de que haya una respuesta celular humoral de defensa. Entonces, incrementa el edema el riesgo de celulitis, por ejemplo, que es la infección de tejido superficial. El eritema, en comparación con la celulitis, también es difícil diferenciar. Y luego la colonización versus la infección clínica. La colonización simplemente es un proceso en el cual la bacteria se establece, se desarrolla, pero no necesariamente hace infección clínica, o sea, hace enfermedad. Hay que ver ese balance, ¿no? En ese terreno, el rol de los antibióticos profilácticos sistémicos no está claro. Es muy importante ver esto porque en realidad se han hecho estudios para tratar de determinar si es que hay un efecto en el tratamiento profiláctico con uso de antibióticos, ¿no? Por ejemplo, las cirugías nosotros operamos y luego de operar siempre dejamos un antibiótico. Realmente es una costumbre, pero no tiene un sustento porque no tengo una enfermedad que tratar. Teóricamente estoy dando un antibiótico como una forma de prevenir la infección, pero eso queda en un terreno de un gran debate en realidad, ¿no? Luego tenemos el drenaje normal versus el drenaje purulento. Hay que identificar cuándo una herida drena normalmente y cuál es su característica, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Ver si es que hay un drenaje normal. Como hay una ruptura de vasos, básicamente hay un fluido, una pérdida de fluidos del espacio intersticial hacia el espacio intersticial, de vascular. Entonces, eso a veces llama mucho la atención, se asocia al dolor también, ¿no? Pero hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Ese es un drenaje normal, pero un drenaje purulento, donde hay un cambio de color y consistencia, ya a nosotros nos debe hacer pensar en la posibilidad de una infección, ¿no? En comparación con esto, podemos mencionar que el, 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 eh, el olor, o sea, las características organolépticas de una secreción en relación a su espesor, a su volumen, al olor, al color, adquieren relevancia. Y algunos pueden solamente por eso saber. Si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de estar en un hospital, en una unidad quemado, ha podido ver a un paciente quemado que haya tenido ya una infección establecida, pueden de saber que es muy característico el olor de la pseudomonas, por ejemplo. Entonces uno huele y ya dice, uy, eso es pseudomonas, ¿no? Entonces, ahí, como decía acá, hay algunas características propias de las secreciones que nos van a orientar, ¿no? Puede ser febril, ¿no? Y también algunos exámenes de laboratorio como el recuento de glóbulos blancos, ¿no? Nos pueden orientar un poco a la severidad de la respuesta que tiene el paciente frente a la quemadura, ¿no? Muy bien. Tenemos acá factores de riesgo de infección. O sea, ¿cuándo es que en el niño, ¿no? En este slide, ¿no? ¿Qué factores predisponen a que el niño desarrolle una quemadura? Tenemos la edad, la superficie, ¿no? Cuando es mayor al 30% y cuando hay una mayor profundidad, segundo o tercer grado. Las quemaduras por fuego, por lo general, son muy severas porque son más profundas. La instancia prolongada de hospitalización definitivamente lo es, porque la hospitalización prolongada expone al paciente a una posibilidad de que contraiga algún germen intrahospitalario, lo cual son más resistentes y más difíciles de tratar.
Las quemaduras por fuego, ¿no? Son más intensas, producen más daño, ¿no? Prolongada hospitalización, el uso de procedimientos invasivos, por ejemplo, a veces el catéter endovenoso central puede ser un foco de sepsis, por ejemplo, ¿no? La localización de la quemadura, donde se encuentra, a veces se encuentra cerca de zonas que están muy contaminadas, y nada, lo que tiene que hacer es pedir auxilio, pedir asistencia médica, ¿no? Pero la localización de la quemadura tiene mucho que ver también con las pautas, por ejemplo, cara, cuello, adquiere eso una relevancia en el pronóstico, ¿no? Las enfermedades persistentes, por ejemplo, la diabetes, es una enfermedad que puede afectar el pronóstico de manera significativa. Cuando se producen fallos en los injertos, aunque la infección puede desarrollar, puede ser una causa de fallo en el injerto. ¿Por qué? Porque a la hora que se produce una secreción entre el plano del paciente y el injerto, esa secreción lo que hace es separarlos y al separarlos se pierde esa irrigación que tiene esa etapa que se llama el periodo de imbibición plasmática, que es el periodo en el cual los injertos van adquiriendo nutrientes a partir del lecho hasta que lo puedan hacer solos. Pero para eso es necesario que tengan calma, ¿no? Y que pueda verse recuperado muy pronto, ¿no? Eh, Eso es en el fallo del injerto, entonces entendemos que a veces puede ser la secreción, en otras ocasiones es el sangrado. Por eso es que se recomienda mucho, es una pauta importante, ¿no? Se recomienda mucho que en ese plano que hay entre la piel y el cuerpo del paciente, cuando uno descubre al paciente al día siguiente y si observa algún tipo de colección, es mejor drenarla, ¿no? Con mucho cuidado para evitar que se vuelva a formar, para que no haya una interfase que haga que el paciente, su piel, se pegue a través de estos tipos de sustancias. Lo que hacen es eso, tienden a retraer y a pegar. Entonces, lo que va a ocurrir en esos casos es que vamos a tener un paciente con pérdida del injerto, ¿no? Eh, en otras circunstancias de sangre, por ejemplo, puede pasar, hay un sangrado y el sangrado lo que hace es separa la fase de la cara interna del protocolo, ¿no? Del injerto, ¿no? Del lecho donde se ha recibido el injerto, lo separa. El, la, eh, el- la pus, por ejemplo, o la secreción de una infección puede hacer eso. Un hematoma puede hacer eso. Por eso la recomendación siempre que se hace es que el injerto se visualice al día siguiente. Eso es muy importante, que se visualice el día siguiente, se le descubre con cuidado y se mira cómo está, y se vuelve a cubrir, ¿no? Y bueno, básicamente la falta de oclusión adecuada también es un motivo y también el manejo inicial inadecuado del paciente. En realidad, mucho del pronóstico del paciente, sobre todo gran quemado, va a depender las primeras horas. La manera en que un paciente se empieza a rehabilitar hidroelectrolíticamente va a depender mucho de su capacidad de respuesta frente a la agresión. De tal manera que las recuperaciones más tardías se relacionan con mayor complicación. Muy importante, ¿no? Electricidad. Muy bien. Ahora, ¿qué microorganismos pueden causar quemaduras invasivas, infección e infección? ¿Qué eh, tipo de gérmenes? Saben ustedes que los gérmenes tienen dos grandes grupos, los gram negativos y los gram positivos, ¿no? Eso es debido a la tinción que se puede utilizar. La tinción que se puede utilizar nos permite a nosotros poder estimar un poquito esa característica en los pacientes, ¿ok? Tenemos, bueno, el Staphylococcus aureus, uno de los más comunes, ¿no? Que es un germen gram positivo. Tenemos también Laurestilococcus aureus meticilin resistente. Tenemos nosotros también el estafilococo enterococo coagulasa negativo. Estos son, yo diría, básicamente, los gérmenes gram positivos más relevantes. Repito, estafilococo más frecuente, meticilina resistente, estafilococo aureus, ¿no? Que el estafilococo es coagulasa negativo, el enterococo y también la vancomicina, ¿no? Que es
un producto valioso que se utiliza cuando hay resistencia a los antibióticos. Y por lo general en quemados se usa mucho. Yo lo he visto usar mucho en unidades de quemados. El único problema es que los antibióticos, siendo valiosos para determinadas circunstancias, cuando llegue el momento de usarlo, puede a veces generar una resistencia al tratamiento. No de parte del paciente necesariamente, sino una resistencia al efecto del fármaco. ¿Qué más tenemos? A ver, un segundo. Tenemos a los gran positivos, los hemos mencionado, tenemos los gran negativos. Estos gran negativos son muy importantes porque se asocian bastante con la sepsis. Tenemos la primera, la pseudomonas típica, es un germen que se instala mucho en unidades de quemados, son infecciones de tipo intrahospitalaria mayormente, ¿no? Y que son causa común de sepsis en paciente quemado. La pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, Serratia, Enterobacter, Proteus, Acinetobacter y las bacterias. Eso es básicamente en relación a hongos, porque ya estos son tipificaciones de los gérmenes. Recuerden ustedes, las bacterias las dividimos en gran positivo y gran negativo. Los hongos son un grupo aparte y tenemos también un grupo adicional que son los virus. Pero a veces hay que indagar bien la naturaleza de la gente. En relación a los hongos, básicamente Cándida, ¿no? Aspergillus, Fusarium, Alternaria, Rhizopus, Mucor. Todos ellos son básicamente hongos. Y también contaminan, ¿no? A veces aparecen por tratamiento antibiótico excesivo. En relación a los virus tenemos herpes simples, tenemos citomegalovirus, varicela zoster virus, que son formas de este tipo de virus, ¿no? Que se sabe, ¿no? Básicamente, ¿no? Esto viene de la publicación de Church del año 2006 y tiene que ver con la etiología de las infecciones en las heridas por quemadura. Ahora tenemos un cuadro muy interesante. Esta es una aplicación de Rosanova del 2019 que nos dice que hay una cronología de las infecciones en relación a los patógenos más relevantes post quemadura, ¿no? Eh, A ver, a ver, vamos a interpretar este cuadrito. Tenemos en primer lugar en la parte superior las bacterias, las enterobacterias, las pseudomonas aeruginosa, el estafilococo, a ver, como gérmenes más comunes, los cuadros neurológicos muy asociados, muy importante tomar en cuenta como antecedente la infección urinaria, la bacteriemia, la neumonía. Van a generar sepsis y al final el germen va a terminar hacia la zona injuriada, ¿no? En este caso la quemadura. ¿Qué otras tenemos? Tenemos en relación a las neumonías, la infección de piel y partes blandas y la cantidad de, de resistencia que se da en relación a los días de hospitalización de la quemadura se puede observar acá, ¿no? 0,15, 15,30, 30, 45, 60, así hasta 90, ¿no? Según Rosanova, de publicación del año 2019. Causas de las infecciones en heridas por quemaduras en el Hospital Pediátrico Avelino Castelar, ¿no? Acá vamos a ver, miren el cuadrito, cómo se generaron inicialmente. 2020 no se cuenta mucho con la pandemia porque la pandemia aparece a fines del 2020, pero ya se viajaba mucho en esa época. Eso es una pauta. Eh, Observen ustedes de las muestras que se toman de los pacientes en relación por año, de un número de muestras determinado se puede ver el número de positivos, ¿no? De 14,4, de 8,2, de 13,7 y de 36, que es el total del número de muestras, 13 fueron positivos. Acá tenemos la tabla de los gérmenes más comunes asociados a infecciones en tejidos blandos. Podemos ver la pseudomonas aeruginosa, el estafilococo aureus, el Acinetobacter baumannii,
el Klebsiella pneumoniae, el Proteus mirabilis, todos ellos son eh, gérmenes, bacterias, algunos son estafilococo, algunos son gran positivo como el estafilococo aureus, otros son gran negativos como Klebsiella, Pneumoniae, Pseudomonas, también Proteus, ¿no? Son gran negativos. En el año 2021, como ven ustedes, ha habido un cambio un poco en la patología de la prevalencia de los agentes antimicrobianos. En el 2021 tenemos la Pseudomonas putida, que es una variante de la Pseudomonas adicional. El Staphylococcus aureus, el Sterobacter coacae, el Staphylococcus coagulasa negativo, que es un diferente tipo de estafilococo. Todos ellos en aquella oportunidad. Y luego, más recientemente, en 2022, un poco un mix con la pseudomonas aeruginosa, que ya hemos dicho, una de las causantes más frecuentes de sepsis en pacientes que han quemado, ¿no? Y es fácil determinarlo porque tienen olor característico. El estafilococo aureus, un gram positivo, también puede producir mucho daño, sobre todo cuando está en zonas muy sensibles como la pierna, el pie, el dorso del pie, ¿no? El estafilococo aureus nuevamente, el Enterobacter cloacae y el estafilococo coagulasa negativo. En el 2022 es lo mismo, ¿no? Eh, Pseudomonas, estafilococos, poquito, vamos a tener, ay, no me cambia el slide, ahí está, ahora sí. En relación a la etiología de las infecciones en herida por quemadura, nuevamente vamos a ver una frecuencia. Acá pueden ver ustedes la pseudomonas aeruginosa con 4 pacientes, el estafilococcus aureus. Estos son los más frecuentes por lo general. Hay algunas variantes de pseudomonas, como la aeruginosa y la pútida, que es menos frecuente, sobre todo en nuestro medio. El Enterobacter va después, Acinetobacter, Klebsiella pneumoniae y el Proteus mirabilis también, pero lideran el grupo de infecciones en pacientes quemados. La pseudomonas aeruginosa es un gran negativo, el estafilococo aureus es un gran positivo, así como el coagulasa negativo, ¿no? ¿Qué comentario podemos adicionar? Podemos comentar aquí, por ejemplo, que particularmente las formas meticilina resistentes de la Staphylococcus aureus, recuerden ustedes que la meticilina es un tratamiento convencional de las infecciones por el Staphylococcus aureus, pero ya tenemos a estas alturas cepas de Staphylococcus aureus que son meticilina resistentes. Una de las siglas en inglés son MRSA, Methicillin Resistance Staphylococcus aureus. En uno de los formas más, yo diría, ¿no? Esta de aquí, formas más severas, ¿no? En unidades de quemados alrededor del mundo, que se reportan en unos índices mayores incluso del 50%, ¿no? Esto es seguido, además de los mencionados, por el enterococo, ¿no? Que es una especie, tales como el Enterococcus fecalis, los cuales pueden desarrollar una resistencia a los antibióticos que se usan convencionalmente, ¿no? Convencional. En el control de la infección vamos a mencionar algunos puntos claves, ¿no? Si bien es cierto, la antibiótico terapia parece ser algún elemento fundamental, que puede ser, ahora vamos a verlo, tópico, ¿no? O podría también darse de alguna manera sistémicamente, ¿no? Hay otros elementos importantes. Por ejemplo, el debridamiento del tejido necrótico. El tejido necrótico en sí no ayuda porque es un tejido devitalizado que no se irriga bien. Entonces ahí se acumula el germen de esta manera que queda aislado haciendo el daño que normalmente va a hacer. Pero este se va a dar debido a que ese tejido muerto, ¿no? Que está afectado, lo mantiene. Eso es lo que ocurre normalmente. Entonces,
Cuando nosotros queremos controlar la infección, hay un elemento fundamental que es la escarectomía. La escarectomía permite remover ese tejido desvitalizado que favorece la infección. Algunos son más agresivos, otros son lo hacen en etapas más seriadas. ¿Por qué? Porque en realidad sacar ese tejido representa una pérdida sanguínea importante. Por eso, cuando se hacen estas escarectomías, se piden apoyo de banco de sangre, porque a veces hay que transfundir al paciente, ¿no? Pero al momento podremos decir que este es un tejido acartonado, duro, típico, que lo que hace es preservar la infección. La infección siempre se produce en la parte interna de este tejido y la remoción está indicada. Ahora, ahí hay una discusión que todavía sigue en relación a lo que tratan quemados, que es el hecho de que saber cuándo se debe remover, si se hace tempranamente o no. Los estudios han mostrado que la remoción temprana del tejido necrótico favorece mucho el control de la infección. Muy importante. El avance número uno en el cuidado de quemaduras en América fue el reconocimiento de que la escisión del tejido quemado mejora los resultados, ¿eh? Ese es un poco el consenso en la mayoría de centros especializados de quemados, donde se estima que la remoción del tejido necrótico es esencial y fundamental para facilitar la resolución o cicatrización de la quemadura. ¿Esto qué va a hacer? Va a permitir disminuir infecciones hospitales, va a disminuir la cicatrización, eh, va a permitir que el paciente pueda retornar al trabajo con más frecuencia. Todas estas cosas son beneficios propios de un adecuado tratamiento oportuno y una rehabilitación. En relación al control de la infección local, en la misma herida, vamos a observar signos como el edema perilesional, el aumento de dolor, la secreción de exudado pus, el hinchazón, la fiebre, el aumento de temperatura local, linfangitis, adenopatías, irritabilidad. Eso es un cortejo típico de la quemadura en pacientes, ¿no? En general, en términos generales. En el control de la infección local, básicamente, nuevamente reiteramos, limpieza con suero salino, antibiótico y tópicos orales, ¿no? A veces uno se esmera en lavar la herida con alguna cosa y puede agravar la lesión. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En relación al manejo, en relación al manejo tópico, acá vamos a hacer algunos puntos, porque esto sí es relevante. No sé si ustedes han visto cuando hay quemaduras se aplica un spray que es un color anaranjado. Se llama rifocina, le dicen. Que el producto en general es, el genérico es la rifamicina, ¿no? Que es una especie de mercurio cromo. Antes, yo recuerdo, las mamás usaban el mercurio cromo. ¿Por qué? Porque se producen lesiones en algunas zonas como la boca, por ejemplo, y a veces era un poco difícil tratarlas, y se usaban estas soluciones de mercurio cromo, ¿no? Eso ya no se usa tanto ahora, antes se usaba más, y la rifamicina, ¿no? Cada 6 horas dentro del control de las lesiones periféricas. La nitrofurazona, que es el furacin, es un producto que no está muy bien claro cuál es su acción. Hay muy pocos estudios que lo sustentan, en realidad, no hay muy pocos estudios, ¿no? Pero es importante que se pueda analizar. Eh, yo uso mucho, por ejemplo, ese producto en pie diabético porque es un producto que penetra escara. Y en el pie diabético es uno de los problemas. Además, seca la escara, no la humedece. La crema la humedece. El manejo tópico con nitrofurazona seca la lesión, ¿no? Y permite controlar la infección. También la sulfadiazina de plata, ¿no? Cada 12 horas, 24 horas, como la que ven ahí, la sulfadiazina de plata es una crema con componente de plata que tiene eficacia en controlar los gérmenes relacionados con la infección, tal como lo hemos mostrado en los slides anteriores, ¿no? Este, por ejemplo, es una silverdecina sulfadiazina de plata, es una crema
pero tiene una particularidad esta crema, dado de que es un producto micronizado y es un poco el formato más recomendable para usar en quemados. ¿Por qué? Porque esta silverdiazina de características, ¿no? Micronizadas, lo que van a hacer es favorecer la penetración en el tejido necrótico. Recuerden ustedes que el germen se ubica debajo de la escara, pero por encima no está. Entonces, al colocarlo por encima, no todos van a llegar a penetrar hacia la subescara. Este es un buen producto que tiene buena penetración, no es de venta libre en Perú, sin embargo, bueno, conocer que existe. Sí, yo recuerdo se trajo un número de casos para poder tratar pacientes aquí en Lima. Entonces, porque en Estados Unidos sí es fácil conseguirlo, pero no aquí, ¿no? Pero es bueno conocer el termacene. No sé si esto ya ha cambiado, pues esto hablo un poquito más de hace algunos años, pero básicamente el termacene es un producto de sulfadiazina de plata usado para quemaduras, ¿no? Este es otro producto que se usa en quemaduras, aunque se usa más en quemaduras de tipo superficial, ¿no? Muy importante. La llamada gasa parafinada, que es una crema que tiene una aislante, que es el petrolato, es como una crema, ¿no? En realidad es más que crema, es como un ungüento, ¿no? Que se adhiere a la lámina de cartón o papel y se retira con mucho cuidado y se coloca sobre las zonas afectada. Tiene la ventaja de que la gasa no se pega en la zona afectada y crea esto una interfase produciendo alivio sobre todo del dolor, ¿no? Eso ayuda mucho. Manejo de las ampollas. Esto ustedes ya saben que corresponde a un segundo grado por la presencia de la ampolla típicamente. La zona, el eritema alrededor. Esto es una lesión de segundo grado. Acá se genera un poco la enfrentamiento porque hay grupos que lo que quieren es tener algún tipo de ingreso para algunos caprichos quizás, pero en realidad no se justifica mucho el por qué se toma esta iniciativa en contra de pacientes quemados. Pero eh, yo diría que acá hay dos posiciones. O se revienta la ampolla, ¿no? Y se saca el líquido que hay dentro, que ustedes lo pueden ver claramente acá, o se deja la ampolla. Y yo diría que estoy en el grupo de los que opinan que debemos dejar la ampolla, porque esta ampolla actúa como una barrera de protección. Cuando se remueve, el tejido que está debajo es muy sensible y doloroso. De ahí que hace más difícil la rehabilitación, la recuperación del paciente. Por eso necesitamos hacer el manejo correspondiente de las ampollas, ¿no? En algunos casos, pero en realidad no hay una necesidad de romperlas. Si se rompe durante la curación, como el uso de las gasas, me parece, bueno, no hay otra alternativa, se seguirá haciendo el tratamiento convencionalmente, pero de ser posible sería bueno cubrir totalmente los defectos hacia la línea media para poder dar una mejor función. Hay algunos tratamientos folclóricos, se llaman así, que son, los hemos visto todos en realidad, son muy comunes, ¿no? Que son el uso de la salsa de tomate, la pasta dental, el plátano, bueno, la lista puede ser muy grande. Es un fármaco, sí, es un fármaco. eh, yo creo que quizás acá habría que un poco eh, tratar de basarnos más en la evidencia, ¿no? Porque eh, como ven ahí, dice, ¿no? Número uno, no usar salsa de tomate ni pasta dental en una superficie quemada. Si colocamos cualquier producto encima, podríamos agravar la quemadura. Por eso no existe una evidencia científica que haya podido demostrar que colocar la pasta de tomate ni la pasta dental en una superficie quemada no se debe usar según ese criterio. Eso es algo que tenemos que saber. Segundo, recomendación, no vendar las quemaduras con apósitos secos. El apósito seco lo que va a hacer es adherirse y luego crear mucho dolor y sangrado al momento de retirarlo. Entonces, una buena medida quizás sea colocar primero una capa de gasa parafinada, por ejemplo. Estas son unas reglas básicas del cuidado del paciente quemado.
No hay que remover la ropa en quemaduras eléctricas, ya saben por qué, ya saben que deben cerrar con mucho cuidado, ¿no? La lesión para prevenir infección. Muy importante, ¿no? No remover la ropa en caso de quemaduras térmicas. En el caso de las quemaduras químicas, sí. En el caso de las quemaduras térmicas, no, porque a veces remover la ropa lo que hace es producir un mayor desprendimiento de piel, ¿no? Agravando las lesiones. A diferencia de las quemaduras que son de tipo químico, donde sí está plenamente indicado el hecho de prevenir que la infección siga su curso. No explotan las ampollas, como ven, en este caso este grupo se inclina más a preservarlas. Yo creo que hay una ventaja, ¿por qué? Porque el dolor disminuye mucho. Esa es una ventaja en realidad. El dolor que se produce por la quemadura cuando ustedes preservan la ampolla disminuye mucho. Pero si ustedes retiran esa ampolla, va a haber una, definitivamente. ¿Qué más recomendaciones podemos tener en relación a este punto? Podemos decir, por ejemplo, que no se debe cortar ni golpear a la persona que sufre una electrocución. Le hemos tenido una clase de este tipo de quemaduras durante el curso regular, hicimos una breve introducción muy interesante, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque es una persona que se encuentra en una condición vulnerable, muy importante. Número 7, no tocar a una persona que se esté electrocutando. Bueno, eso lo sabemos todos. Podríamos recibir una carga eléctrica y eso generaría un problema en nuestra salud. El número 8, también dentro de esas recomendaciones que nos dieron, es no colocar hielo sobre la mesa. El hielo lo que puede hacer básicamente al generar un cambio de temperatura muy brusco sobre una lesión, puede producir quemaduras. Sobre las quemaduras. Parece contradictorio, pero en realidad la quemadura inicial se desarrolla por una actividad y el tratamiento para curarlo puede terminar provocando más daño. En el 9 nos dice la pregunta de investigación, en quemaduras químicas no se deja puesta la ropa contaminada. Correcto, hemos dicho que no. ¿Por qué? Porque debe ser una ropa no muy abultada, ¿no? La que se debe usar para facilitar retirarla, para curar o para algún otro procedimiento del paciente. Entonces, en quemaduras químicas no se debe dejar la ropa contaminada puesta que está permitiendo exponer al paciente al flujo de cauterio, ¿no? Que es el que puede producir más daño en una lesión, ¿no? Entonces, en quemaduras químicas no se deja la ropa contaminada puesta, se debe remover, evitando una exposición prolongada sobre la lesión. Y el número 10, no usar otra cosa que no sea agua, como han preguntado ahora, ¿no? En el chat. Los productos químicos pueden interactuar con los químicos que ya existen y generar más lesiones. Una política seria, científicamente avalada, que me parece que debe seguirse, es no usar apósitos secos. Quizás se pueda discutir posteriormente, pero yo particularmente no. Exacto. Muy bien. Podemos ver acá un poquito el mecanismo de la fisiopatología de la infección en la evolución del paciente. En primer lugar, desde la contaminación, cuando se ha producido un daño del tejido, se produce una contaminación con aparición de gérmenes y estos gérmenes empiezan a multiplicarse, produciendo lo que se llama ya no una contaminación, sino se produce una colonización, ¿no? Observen ustedes, a lo largo de toda esta evolución se van produciendo cambios microbiológicos en el proceso de cicatrización, tales como lo estamos mencionando, la contaminación, la colonización, la infección local, que ya es un evento claramente establecido de que se puede diagnosticar con facilidad, las afecciones la posibilidad de que la infección se extienda más allá, de lo que nosotros vamos a llamar la sepsis y finalmente las infecciones sistémicas, ¿no? Tenemos entonces que hay un diagnóstico clínico, ¿no? Por un lado, tenemos nosotros que hay un diagnóstico microbiológico y un diagnóstico histopatológico.
En relación al diagnóstico clínico, va a haber una sospecha por signos y signos clínicos. Básicamente es muy florido y es fácilmente permite llegar al diagnóstico. En el diagnóstico histopatológico se puede ver la anatomía patológica, las características de la lesión y nos puede indicar si hay algún germen patógeno presente concomitante o no. Luego el diagnóstico microbiológico que se hace en laboratorio, ¿no? Y se tiene que estas tres se relacionan con la colonización, infección y la infección masiva, básicamente. ¿Qué más podemos decir? Que para que pensemos que se ha producido una colonización, debemos tener menos de 10 a las 5 unidades de estas bacterias por gramo de tejido, menos de 10,5, ¿no? Eh, de tejido de la superficie de la quemadura, ¿no? Es muy importante, cuando se hace una quemadura se hace un retiro de secreción y esa secreción es evaluada para determinar el tipo de bacteria y qué cosas se va a hacer con esto si se va a iniciar ya un tratamiento, ¿no? En relación a la infección, por lo general, y ahí vamos a definirlo como un grupo de pacientes, más de 10 a las 5 pacientes atendidos por la unidad craneofacial de Changán, más de 10 a las 5, ¿no? En relación a la infección, también hemos dicho que las unidades que se establecen para plantear la posibilidad de infección tienen mucho que ver con la presencia de eh, una cantidad de gérmenes, ¿no? Esta cantidad de gérmenes es estimada en 10 a la 5, ¿no? Hay otras características que tienen que ver con, no la cantidad, sino de algunas cualidades, por ejemplo, que son más invasivas, ¿no? Pero podemos tomar como un parámetro el hecho de que más de 10 a la 5 gramos de presencia de unidades infecciosas, ¿no? Por gramo de tejido, tanto en la herida como en la escala, van a confirmar nuestro diagnóstico de infección, por lo cual se hace un hisopado o una muestra, ¿no? Aunque esto no represente una infección invasiva necesariamente. En relación con las infecciones masivas, ahí sí tenemos que poner atención al tema de, del germen y de la cantidad de gérmenes que hay. Más de 10 a la 5 de unidades de estos gérmenes por gramo de tejido y la capacidad de ver que esto puede invadir tejido sano, así como también tejido afectado. Entonces, tenemos la colonización donde la cantidad de bacterias no excede el 10 a la 5, la infección, donde nosotros vemos que ya excede el número de 10 a la 5, ¿no? Aunque no hay una infección invasiva aún, y la infección invasiva, que es, como ven ustedes, un evento dentro del tiempo, un evento secuencial. Vamos a ver más de 10 a la 5 de unidades por gramo de tejido y una invasión de tejidos subyacentes. En el diagnóstico microbiológico tenemos el hisopado de superficie, con trundas, semi-cuantitativo, y la biopsia de tejido, que es el cuantitativo. Básicamente son las biopsias del tejido. Biopsia de tejidos. Uno va a determinar ahí la cantidad de bacterias, así como vimos en el slide anterior, que se estimaba como parámetro 10 a la 5, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir establecer diagnósticos y seguimiento de los pacientes. ¿Ok? El biopsia de tejido se hace en cultivos cuantitativos con toma de muestra, puede ser un pancho, como ven acá, o si no, se retira con bisturí, ¿no? Y tenemos, eso es. En relación a la biopsia de tejido, ¿no? Se hace un cultivo cuantitativo, procesamiento de la muestra, se colocan 2 mililitros de calor, se hace macerar y vortexear, ¿no? Se realizan diluciones seriadas hasta 1 en un 100.000, lo que es 10 a la 5, ¿no? Básicamente. El hisopado de superficie es un cultivo semi-cuantitativo. Hay una alternativa a la biopsia, la cual se realiza en una zona de una buena limpieza y despridamiento para que la carga bacteriana superficial que corresponda
de alguna forma con la que existe en los tejidos profundos, ¿no? Muy importante. Vean la técnica rotacional de Essen, ¿no? Acá, vean ustedes, esto es de Martín Sacco, 2022, técnica rotacional, que es la que está a la izquierda, y de la derecha, técnica de Levine. ¿Qué se hace? Se retiran los apósitos y agentes antibacterianos tópicos, se limpia la superficie de la herida con alcohol al 70% y se aplica suficiente presión a la punta del hisopo para causar un sangrado mínimo en el tejido subyacente, ¿no? Como se ve ahí en la imagen. En relación a los cultivos, estos son ejemplos de cultivo, estos son placas Petri, y acá hay medios de cultivo que facilitan que el animal, por lo general, ingrese esa preparación, ¿no? En este caso la bacteria, ¿no? Hay cultivos, bacteria, perdón, me he expresado mal, es una bacteria. Hay cultivos semi-cuantitativos en los cuales nosotros vamos a ver que de acuerdo al cuadrante donde se coloca, acá se hacen sembrados por cuadrante, ¿no? Acá hay un primer cuadrante, un segundo cuadrante, un tercero y un cuarto. Entonces se hace un sembrado diferenciado. En el primer cuadrante se puede ver la muestra en el centro y se extiende hacia el centro. Tiene una característica, acá también hay otra y aquí otra, ¿no? Y luego se puede ver, dependiendo de la cantidad de gérmenes por unidades por mililitro, la característica del sembrado, ¿no? Acá tenemos otra, también se introduce el hisopo en 1 o 2 mililitros de caldo, de solución, sometiendo la agitación con un vórtex y luego se realizan diluciones seriadas a partir de esto, ¿no? Son formas de cultivos semi-cuantitativos. No se basan solamente en el número, sino en otras cualidades, ¿no? Métodos de diagnóstico microbiológico de la infección de la quemadura. Tenemos acá algunas características: el cultivo de superficie, el hisopado, como mencionamos anteriormente. Con un hisopado nosotros retiramos secreción y podemos estudiarlo. Tenemos las biopsias cuantitativas también, ¿no? Entonces, en relación a los cultivos de superficie, no diferencia colonización de infección. Puede ser que lo que estemos observando, al que sea aislado, sea producto de una colonización y no de una infección. Recuerden ustedes el proceso que habíamos visto unos slides antes, ¿no? Que se produce primero la contaminación, luego la colonización, donde hay un desarrollo mayor, y luego viene la infección local. Este es un proceso que por lo general puede tomar, por ejemplo, una herida quirúrgica, un promedio de 5 días. Muy bien, entonces tenemos el semicuantitativo, la toma de la muestra, ¿ven? Como ven, se puede hacer de manera rotacional o se puede hacer por cuadrantes como la de Levine, ¿no? El semicuantitativo, que no solo se considera la cantidad, y aquí los diferentes métodos diagnósticos microbiológicos, ¿no? El cultivo de superficie, donde sacamos una cantidad de la parte superficial de la quemadura, no va a diferenciar, puede ser un germen colonizador no infectante. Es de utilidad epidemiológica, permite conocer la flora del paciente y establecer medidas de aislamiento. Es muy fácil de hacer, es menos costoso. El hisopado superficial cuantitativo, diferente, no diferencia la colonización de la infección. Aquí hay una utilidad epidemiológica, se aportan datos de flora predominante y orienta el tratamiento de forma empírica. Finalmente, en la biopsia cuantitativa, ¿no? Se hace una muestra de la zona profunda, que no se contamine, tiene una sensibilidad de 100%. El punto de corte, como ya hemos dicho, que estaba en 10 a la 5, y podemos nosotros establecer, cuando hay menos de 10 a la 5 por gramo de tejido, baja posibilidad de infección. Cuando es de 10 a la 5, de 10 a la 8 por gramo de tejido, es fácil interpretar, aunque haya un tercio aproximadamente verdaderamente afectados. Y luego, cuando es más de 10 a la 8 por gramo de tejido, hay una fuerte sugerencia a la infección. Básicamente son pautas de laboratorio que nos permiten poder establecer alguna forma la severidad de la misma.
Ya habíamos comentado esto. Dentro del control de la infección está las llamadas escarectomías, que son la remoción de aquellos tejidos que ya han sido afectados definitivamente, que son las escaras, que es un tejido muerto, ¿no? Entonces, el debridamiento quirúrgico temprano, el retiro de material necrótico y las curaciones diarias se convierten en una pieza clave en un paciente quemado. Vamos en este punto a hacer un break, ¿sí? De unos 10 minutos para poder seguir con las siguientes clases, para no extendernos mucho y no generar un poco de cansancio o aburrimiento en ustedes. Eh, Vamos a guardar las preguntas para comenzar, aunque acá hay una, a ver.